Hola a todos. En este micromódulo vamos a continuar trabajando sobre Nmap, la herramienta que hemos venido utilizando para escanear puertos, para identificar servicios, para identificar vulnerabilidades. El objetivo de lo que vamos a trabajar el día de hoy es conocer la herramienta un poco más a fondo, conocer la herramienta en relación al stack TCP/IP, conocer un poco cuál es el comportamiento de la red cuando realizamos algunos escaneos específicos, cómo responden determinados sistemas, de manera que podamos empezar a asociar cuáles son los resultados que nos entrega la herramienta con la situación específica que tiene un determinado sistema en cuanto a un puerto o un servicio que estuviese abierto en un determinado momento. Básicamente lo que en continuidad con lo que veníamos trabajando durante la, durante la sesión anterior, pues conocimos el concepto, digamos, de una red de área local, conocimos, por ejemplo, también el concepto de una red de área amplia, básicamente, y la idea es que hoy trabajemos todo el stack de TCP/IP específicamente para identificar cómo podemos jugar, en este caso, pues con un ejemplo muy básico de TCP, y cómo podemos ver los paquetes por debajo y utilizar la herramienta Nmap para conocer el estado, por ejemplo, de un puerto, de un servicio, si está activo o no está activo en un determinado punto. Vamos a ver esto más adelante. Básicamente, para este ejercicio vamos a trabajar con una topología muy sencilla. Vamos a utilizar un laboratorio que probablemente ustedes van a poder replicar en casa si cuentan con básicamente alguna herramienta para simular máquinas virtuales. En este caso contaríamos con un equipo Kali que está claramente descrito en rojo. En este caso este equipo está en el mismo segmento de red, en el mismo dominio de broadcast que una máquina virtual metaexplotable 2. Entonces este laboratorio, por lo menos en mi caso, está utilizando direccionamiento asignado de forma dinámica, utilizando el protocolo de HCP, de manera que las direcciones se asignan de forma dinámica a partir del router, específicamente quién es el que realiza esta asignación. En este caso, por lo menos en el ejemplo en el que estoy trabajando en el segmento de la red interna 192, 168, 100, 0, máscara 24. Probablemente dentro del laboratorio que ustedes lleguen a replicar internamente dentro de su sistema, seguramente van a tener un direccionamiento diferente o similar, pero seguramente también un direccionamiento privado según el RFC 1918, que si recuerdan es el direccionamiento que estamos utilizando en este caso para redes de área local normalmente. Entonces esta sería básicamente la topología con la que estamos trabajando. Las herramientas que necesitamos ya vienen preinstaladas en el sistema Kali. En este caso serían Nmap, que es pues la herramienta de la cual se centra, digamos, la mayoría de las prácticas del día de hoy, y Wireshark, que básicamente es un analizador de paquetes. Vamos a trabajarlo, o por lo menos a utilizar una herramienta gráfica en este caso para visualizar el tráfico que estamos generando y para ver qué pasa con esa pila, con ese stack de TCP/IP cuando utilizamos Nmap, y conocer un poco cómo podemos identificar precisamente servicios abiertos o servicios cerrados o puertos filtrados en algún punto. De pronto, para que tengan en cuenta, tanto Nmap como Wireshark son herramientas que son open source, son herramientas que se pueden descargar e instalar de forma gratuita tanto en plataformas Linux, como sería el ejemplo de Kali, como en un sistema Windows, de manera que ustedes podrían, por ejemplo, replicar este mismo escenario utilizando no una herramienta Kali, sino por ejemplo una máquina Windows con este tipo de herramientas instaladas, y debería funcionar sin ningún problema. Entonces, la idea es que trabajemos con este laboratorio, que es muy similar a lo que veníamos trabajando en el laboratorio que realizamos de forma presencial, y pues que seguramente también ustedes tendrán la posibilidad de replicar en casa más adelante, o por lo menos de replicar estos mismos ejercicios escaneando algunos otros objetivos de pronto que más interesantes que el metaexplotable. Bien, perfecto. Continuando con este caso, vamos a hablar de la generalidad de Nmap en un comienzo. Recuerden que, si vamos un poquito a la sintaxis de Nmap, lo podemos ver acá.
eh, si vamos a la sintaxis de Nmap como herramienta de comandos, vamos a identificar, por ejemplo, que Nmap en un principio pues lo podemos llamar sin ningún argumento y nos muestra en este caso la salida específica de, que podemos llamar acá. Nos muestra por supuesto la versión que está instalada y en general la sintaxis que utilizaríamos durante la mayoría de secuencias sería utilizar Nmap, identificar cuál es o agregarle, indicarle al programa cuál es el tipo de escaneo que vamos a utilizar, cuáles son las opciones que emplearíamos. En este caso, por ejemplo, las opciones, vamos a ver cuáles son los diferentes parámetros que podemos utilizar y podemos identificar también cuál es el objetivo que vamos a trabajar. Ya hablamos previamente que podemos especificar un hostname, por ejemplo, podemos especificar una IP específica o un rango de direcciones IP, eso lo vimos la sesión anterior. Básicamente también tener en cuenta que podríamos en este caso escanear un hostname equipo, un hostname completo, una red, y podemos también jugar especificando la cantidad de puertos que queremos mostrar. En este caso, por ejemplo, con el switch "-p" o el modificador "-p", podemos indicar cuál es el rango de puertos que queremos escanear. Recordemos que en el caso de los puertos, sean TCP o UDP, recuerden que son los protocolos de capa de transporte, tenemos 65.536 puertos disponibles si quisiéramos escanear todo el escenario de todos los puertos disponibles, o podríamos especificar, por ejemplo, un rango definido, en este caso del puerto 5.800 al 5.900, es decir, si quisiéramos escanear 100 puertos, un rango de 100 puertos consecutivos, o si quisiéramos escanear, por ejemplo, solamente el puerto 80 o el puerto 443. Habíamos visto incluso en clase, y lo recordamos en la clase anterior, de dónde vienen esos 65.535, pues en este caso si nos vamos, por ejemplo, a ver el header del protocolo TCP, si recuerdan que nos situamos en la capa 4 del nivel OSI, básicamente podemos ver que existe en la estructura de un paquete TCP, básicamente vamos a ver que existe un puerto origen y un puerto destino. En este caso, por ejemplo, si notamos e identificamos que cada uno de estos campos es un byte, identificamos que tanto el puerto origen como el puerto destino tienen 16 bits específicos, corrijo, de manera que vamos a tener la posibilidad de establecer acá unos y ceros, y básicamente el número máximo que podremos llegar a representar utilizando en este caso 16 dígitos binarios en uno, pues sería 65.535, si tuviéramos todo esto en unos, y por supuesto el mínimo número sería el 0, razón por la cual, por ejemplo, cuando realizamos un escaneo pues si quisiéramos escanear todos los potenciales puertos que están disponibles, iríamos del 0 al 65.535. Eso sería como un escaneo completo que nos permitiría ver todos los puertos que están disponibles en un determinado punto en un determinado servicio host que soporte TCP o UDP. De igual forma vamos a ver que, por ejemplo, en nuestra referencia a nivel de UDP, vamos a ver exactamente la misma longitud para los campos del puerto origen y el puerto destino. Entonces, como muy importante tener en cuenta esto para la hora de definir cuáles son los puertos que queremos escanear. Recuerden también que durante la semana anterior o la sesión anterior trabajamos la posibilidad de modificar cuáles son los servidores DNS que van a resolver mis consultas. Yo puedo especificar un DNS específico para realizar una consulta, o inclusive puedo utilizar los parámetros "-r" para obligar a que siempre se realice una resolución de nombres si no se está realizando, o "-n" para evitar que se realice una resolución de nombres. De pronto lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, muchas veces queremos realizar un escaneo rápido. Podríamos verlo acá mismo. Si yo quiero realizar un escaneo, una dirección IP pública, en este caso voy a escanear solamente el puerto 53.
Y fíjense que cuando yo realizo el ejercicio del escaneo, se realizó una resolución de nombres de forma automática y esto tomó en este caso pues, menos de un segundo. Si yo utilizo el parámetro "-n", le digo no me resuelva el nombre, por supuesto hubo un tiempo de respuesta bastante menor, en este caso 0,58 segundos, y fíjense que no se realizó una resolución de nombres, es decir, acá no se realiza esa traslación o esa consulta de dirección IP a un FQDN, a un Fully Qualified Domain Name, sino que apareció pues la dirección IP directa. Entonces, bien, esto lo trabajamos la sesión anterior y simplemente aquí vamos haciendo un pequeño repaso para tener un poco de contexto. Bien, respecto al tema del el rango de los escaneos que nosotros trabajamos en general, si yo por ejemplo escribo la sentencia por defecto, es decir, coloco nmap y un objetivo, vamos a escribir en este caso una dirección IP interna que es mi default gateway, por defecto nmap escanea 1000 puertos. Es decir, él escanea los 1000 puertos más populares, entre comillas. Él tiene un listado de puertos dentro de su path de instalación donde pues se define cuál es ese top de 1000 puertos que se están trabajando. Y en este caso, por ejemplo, fíjense que mi default gateway tiene abierto el puerto 80, el puerto 8080, y en este caso estamos viendo que no se muestran pues 998 puertos cerrados. En efecto, realizó un escaneo de puertos de 1000 puertos y pues esto se realizó en 3.2 segundos, que fue de hecho pues un tiempo bastante eficiente. Igual estamos en el mismo segmento de red, luego se espera un tiempo de respuesta bastante rápido. Sin embargo, por ejemplo, si yo utilizo este parámetro, este modificador que es "-f", básicamente este parámetro me permite realizar un escaneo rápido. Entonces, en vez de escanear 1000 puertos, escanearía 100 puertos nada más. Lo podemos ver acá. Si yo realizo el escaneo un poco más rápido con el switch "-f", por supuesto dentro de ese top de 100 puertos también está el puerto 80 y el puerto 8080, que son los puertos más, digamos, de los puertos más utilizados, sobre todo están asociados sobre todo el puerto 80 al protocolo HTTP, al protocolo de navegación web. Y fíjense que aquí nos muestra que nuevamente el equipo está arriba, tiene la misma latencia, es decir, el tiempo que tardó el paquete en ir y regresar fue similar. Y fíjense que acá en un principio, cuando realizamos el escaneo en condiciones por defecto, teníamos abiertos 998 puertos, mientras que en este caso se escanearon 1000 puertos y no se muestran como abiertos pues 998 puertos, solamente 2 abiertos. En este caso, con el parámetro "-f", que utilizamos acá, se escanearon 100 puertos, tenemos 98 puertos cerrados y 2 puertos abiertos. Y por supuesto el tiempo que se tardó es bastante menor. Acá nos dice que el escaneo de 1000 puertos tardó 3.29 segundos, mientras que este escaneo tardó 1.71 segundos. De pronto una pregunta que podría surgir es, ok, ¿y yo cuándo quiero hacer un escaneo rápido y cuándo quiero hacer un escaneo completo? Entonces, como siempre, la respuesta pues depende del escenario y depende de qué es lo que yo quiero lograr. Si yo quiero hacer una enumeración rápida de qué está funcionando en un determinado sistema, puede ser que sea suficiente escanearle el top 100 de puertos. De pronto, si no tengo más de pocos segundos o no dispongo de mucho tiempo para realizar cierta actividad, eventualmente pues podría utilizar ese escaneo a nivel de reconocimiento. Pero si estoy realizando una auditoría, una prueba de penetración, un trabajo mucho más dedicado, pues sin duda seguramente ya no van a ser 100 ni 1000 puertos los que necesitemos, sino seguramente ya necesitaremos realizar un escaneo como un poco más detallado, algo así como escanear los puertos del 0 al 65.535, es decir, escanear todo el stack de puertos TCP en este caso que podrían llegar a existir. Obviamente esto eventualmente va a tomar un tiempo, dice que nos va a tomar algo así como un par de minutos, vamos en el 2%, entonces seguramente tardará un rato en finalizar. Bien, en este caso ya vemos la diferencia entre un rango específico de puertos y el comportamiento por defecto de nmap. Si quisiéramos escanear un host en particular.
Hay que tener en cuenta que normalmente antes de revisar si un equipo está arriba, perdón, antes de realizarse un escaneo de puertos, Nmap por defecto realiza una verificación en caso de verificar que el equipo esté en línea, por ejemplo, para no realizar un escaneo de puertos, es decir, generar acá 65.536 paquetes, enviárselos a un equipo que eventualmente puede que esté apagado o puede que esté protegido. Entonces, normalmente Nmap realiza un escaneo de descubrimiento previo. Normalmente en este caso un escaneo de descubrimiento previo, por ejemplo, consiste básicamente en realizar un ping, eh, en realizar por ejemplo un ping, realizar también realizar por ejemplo una verificación específica hacia un puerto en particular, de manera que se identifique si el puerto está, o si el sistema está arriba o no está arriba. Básicamente nosotros si colocamos switch "-v", que básicamente es para colocar una respuesta más verbose, vamos a ver que normalmente se realiza en este caso un ping de ARP, es decir, se verifica a nivel de capa si el equipo responde, esto porque estamos en el mismo segmento de red. Si se fijan, por ejemplo, mi IP en este momento es la 192.168.119, es decir, estoy en la red 192.168.100.0 máscara 24, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y en este caso estoy consultando un equipo que se encuentra en el mismo segmento de red, por razón por la cual la primera actividad que se realiza es realizar un ping o una verificación a nivel de capa 2. La segunda tarea secuencial que se realiza en este caso es una validación en cuanto a la resolución DNS, es decir, lo que vimos anteriormente, la traslación de este hostname a un FQDN. Como estamos hablando de una dirección privada, pues no necesariamente en mi caso hay un FQDN asociado. Sin embargo, acá vemos que si hay una respuesta que se llama sky.teste, que es como el nombre interno con el que se resuelve este equipo particularmente. Y una vez se ha realizado esta resolución de nombres, posteriormente sí ya empiezan las labores de escaneo. Si yo, por ejemplo, realizara un escaneo hacia una IP pública, por ejemplo, lo primero que se va a realizar en este caso es nuevamente, agregamos acá el verbose y hagamos un escaneo rápido simplemente para que se escanee en pocos puertos. Bien, acá escaneamos simplemente, aquí realizamos un escaneo rápido de una IP pública. En este caso utilizamos muchos switch "-v", v pequeña, para que sea una respuesta verbose, y realizamos un escaneo de solamente el top de 100 puertos. Nuevamente, lo que quería que ustedes vieran es que lo primero que realiza lo primero que realiza Nmap es realizar un ping scan. Recuerdo que en la sesión anterior vimos que era el ping, que básicamente es una petición utilizando el protocolo ICMP, básicamente, donde se verifica si el equipo estaba arriba o no. Como el equipo contestó, de hecho se realizó la actividad y pues el equipo contestó en menos de 0.23 segundos, el Nmap dijo: ok, el equipo está arriba, vamos a continuar ejecutando nuestras tareas secuenciales. De manera que primero se verifica si el equipo está arriba. Posteriormente prosiguió hacia realizar la resolución de nombres, como habíamos visto, luego escanear los 100 puertos como corresponde al switch "-f" que estamos utilizando acá. Y bueno, tenemos acá varios detalles en cuanto a la forma como estamos trabajando, y acá nos muestra cuáles son los puertos que están abiertos y cuáles son los puertos que se encuentran cerrados o filtrados en un determinado punto de vista. Ya vamos a trabajar eso también más adelante. De hecho, ya lo que me interesa que ustedes vieran particularmente en este caso era que lo primero que hace Nmap es, si estoy en el mismo segmento de red,
por ejemplo, me estoy devolviendo acá el escaneo que le hicimos al default gateway, realizar un ping, una ARP, un scan ARP, es decir, un scan de capa 2, para verificar si el equipo contesta a nivel físico, porque estoy en el mismo segmento de red. Recuerden que yo estoy en la 192.168.119, y si estoy hablando de un equipo remoto, en este caso un equipo que está en internet, como lo estamos viendo acá, el 221.202, el DNS de Telefónica, en este caso, por ejemplo, lo que podemos ver es que se realizó lo primero que se hace es un escaneo a nivel de ICMP, es decir, el MAP primero verifica que los equipos estén arriba antes de realizar pues, la instrucción que nosotros le indicamos, por ejemplo, en este caso, antes de escanear los 100 puertos. Normalmente, si quisiéramos evitar esta verificación, utilizaríamos en este caso el comando "-pn", que no realice ninguna verificación ni ningún tipo de ping, ya sea de capa 2 o de capa 3. Básicamente que trate el equipo como si fuese un equipo que estuviera activo, como si asumiera de una vez que el equipo estuviese activo en un determinado momento. Y esto pues no solamente nos permitiría ahorrar algo de tiempo, sino que también nos permitiría, por ejemplo, identificar equipos que están protegidos por un firewall que bloquea las peticiones de ping, pero sin embargo nos permite tener acceso a los determinados sistemas, o tiene publicados puertos específicos. Ya vamos a hablar en detalle de eso. Quiero que ustedes se fijen en el resultado de Nmap cuando realicé este escaneo, y fíjense que él me muestra el listado de los 100 puertos que escaneó. Fíjense que no son 100 puertos necesariamente consecutivos, sino es un listado como de el top 100 de puertos que se están empleando en un determinado momento. Fíjense también que, por ejemplo, tenemos dentro de esos puertos, pues yo diría los típicos conocidos. Por ejemplo, se escanea el puerto 80, que corresponde a HTTP. Por ejemplo, se escanea el puerto TCP23, que corresponde al servicio Telnet. Por lo general, ¿no? Recuerde que cualquier servicio puede correr en cualquier puerto. Esto es simplemente una convención que tenemos establecida. Fíjense que, por ejemplo, también se escanea el puerto 443, que corresponde a HTTPS. O se escaneó, por ejemplo, el puerto 53, que corresponde, en este caso, a la resolución de dominios. Y en este caso es el único puerto que resultó abierto. Y me interesa que ustedes vean también que en esta segunda columna nos están hablando del estado del puerto. Entonces vemos que hay puertos que se encuentran abiertos, cerrados o filtrados, que pensaría que son como los estados más comunes que se pueden encontrar dentro de un determinado sistema. En este caso, habría que tener en cuenta el estado de cada uno de estos puertos y la razón de pronto por la cual encontramos que en esta cuarta columna, cuál es la razón por la cual Nmap decide o asigna este estado a cada uno de los diferentes puertos. Bien, básicamente para ese caso iríamos a esta diapositiva donde vemos que un puerto podría estar abierto, sobre todo digamos si hablamos en general de TCP o de UDP. Cuando identificamos que hay una aplicación que está escuchando, está pendiente a recibir peticiones y simplemente contesta. Es decir, ejemplo, nosotros queremos acceder a la página de Google, luego lo primero que hacemos es enviamos un TCP sync al puerto 80 del servidor de Google. Él nos contesta con un SYNACK, luego nosotros con un ACK. Recuerden que realizamos este saludo de 3 vías, que acá está un poquito grotesco, pero se ve claramente cuando establecemos una conexión. Recuerden el saludo de 3 vías de TCP, donde se establece una conexión, luego se intercambian datos y luego se finaliza la conexión, por ejemplo, ya sea utilizando, sea en este caso el cliente en el que inicia el cierre de esa conexión utilizando la bandera FIN y pues recibe un respectivo acknowledge. Entonces, básicamente en este caso, cuando vemos y se establece ese saludo de 3 vías en el caso de TCP, estaríamos hablando de un puerto que se encuentra en estado abierto. Bien, cuando de pronto
tenemos un puerto en estado closed o cerrado, cuando no hay una aplicación escuchando, simplemente allí no hay nada escuchando, no está disponible ese puerto para ofrecer ningún servicio, entonces sencillamente lo que se realiza en ese caso sería básicamente, lo que se realiza en ese caso sería básicamente que no se recibe una respuesta o que se recibe una respuesta de la aplicación diciendo no, no estamos, no estamos recibiendo peticiones, gracias, lo cual básicamente se traduciría de pronto en un reset que estuviésemos trabajando. Y finalmente habría el caso donde el puerto se encuentra filtrado, que fíjense que es una de las respuestas que recibimos acá. Uno de los puertos, en este caso el puerto de correo, es decir, del SMTP, el Simple Mail Transport Protocol, básicamente nos dice que está filtrado. ¿Qué quiere decir? Que no recibió una respuesta. Básicamente, ¿qué sucede en ese caso? Lo que sucedió es que se le envió un sync al TCP25, un paquete TCP con la bandera habilitada al puerto TCP25, y el paquete nunca tuvo respuesta. Entonces podría ser simplemente que aquí en la mitad hay un firewall. Este es nuestro equipo de pruebas, este es el servidor de Telecom o de Telefónica, y aquí cuando enviamos el paquete puede ser que haya un firewall acá que diga no, esta dirección IP que usted está utilizando en este momento no está autorizada para realizar esa conexión, y simplemente realice un bloqueo de ese paquete. Entonces listo. Es algo que vamos a encontrar muy comúnmente dentro de los sistemas. Hay un firewall que protege determinados servicios, y pues si ustedes recuerdan todo lo que hablamos en cuanto al principio, por ejemplo, al menor privilegio, o de entregar o publicar, por ejemplo, solamente los servicios necesarios para que algo opere, en este caso podría ser que el firewall solamente permite el paso de, de conexiones a través del puerto, por ejemplo TCP53, que corresponde al dominio. Y fíjense que aquí nos dice por qué razón está abierto, porque se recibió un SYNAC en este caso, y el puerto se categoriza como abierto, mientras que por alguna razón en este caso hubo un filtrado específico de este puerto. Fíjense que también hay un tercer caso, o en el caso del puerto cerrado, donde recibimos un reset, donde básicamente el servidor nos dijo no recibo conexiones por ese puerto, gracias. Entonces en ese caso vemos acá la respuesta del servidor, y pues de esa manera podemos identificar que estos son como los casos más comunes donde trabajamos, o lo que podemos encontrar en la vida real en cuanto a la identificación de protocolos y de servicios. Muy importante, por ejemplo, que si nosotros queremos escanear un equipo que sabemos que está protegido por un firewall, muchas veces el firewall específicamente bloquea las conexiones hacia un servicio, por ejemplo, utilizando ciertos protocolos, en este caso el ICMP, el famoso ping, que veíamos que el map realizaba en un determinado momento. Entonces simplemente recuerden que si yo quisiera realizar este mismo escaneo, pero sin que se realice un ping, que era lo que básicamente mostramos acá utilizando el parámetro "-pn", simplemente que asuma que el equipo está arriba. En este caso, si yo agrego este parámetro pn, cuando se realice el escaneo, vamos a recibir probablemente el mismo resultado, pero si se fijan acá, no se va a realizar inicia Nmap, y de una vez inicia a realizar la resolución de nombres, inicia los escaneos de puertos, y no realiza la secuencia de ping. Si se fijan, por ejemplo, en este comando anterior, donde yo ejecuté la sentencia de comandos nmap y un escaneo rápido, lo primero que se realizó fue realizar acá un escaneo. Fíjense que realiza una verificación del barrio de ping, y verificó un par de puertos genéricos si están abiertos, y pues una vez se realizó esta actividad, empieza la resolución de nombres, mientras que cuando yo le agrego este parámetro "-pn", no se realiza esa verificación previa del escaneo
o más bien del barrido ICMP, para verificar si el equipo está activo o no. Entonces fíjense que acá no vemos nada de ping, sino que de una vez empezamos con el trabajo del escaneo de puertos. Bien, es importante, muy importante cuando realizamos o cuando trabajamos con el protocolo TCP, como recordar un poquito lo del el saludo de 3 vías. En este caso, por ejemplo, existen dos escaneos típicos que se pueden realizar a nivel de TCP. Yo pensaría que son como los escaneos más comunes que se realizan a nivel de TCP, teniendo en cuenta el saludo de 3 vías. Básicamente recuerden que se envía un paquete con la bandera STING activada, luego se recibe un paquete con el STING y el acknowledge, y finalmente el emisor inicial envía un acknowledge cuando se realiza una conexión. Recuerden que, por ejemplo, cuando yo me refiero a estas banderas, estamos hablando específicamente de estos TCP flags, de estas banderas, que son básicamente bits específicos que están en 1 o en 0. Por ejemplo, aquí estaría el SYN, el acknowledge, el FIN, el reset, el push. De hecho, aquí está el listado de las diferentes banderas que se pueden trabajar acá, y pues su respectivo valor en hexadecimal, por ejemplo, cuando está habilitado el FIN, por ejemplo, en este caso sería todos los bits en 0, si este bit en 1, o si por ejemplo estamos enviando un SYN, pues sería este bit en representación, por ejemplo, hexadecimal, estos serían 1, 0, o en binario sería perdón, en representación binaria sería acá un 1, 0, y en representación hexadecimal, como vemos acá, pues sería un 0, 2, que es básicamente este bit en 1 y el resto en ceros. De pronto, si no fue clara estas explicaciones, es importante que den un repaso a la representación de datos binarios y hexadecimales, pues como para recordar cuáles podrían ser como la representación de datos binarios en un determinado sistema. Entonces, como importante tener en cuenta eso. Entonces, simplemente vemos que estos bits en 1 o en 0 corresponden básicamente a la representación de las banderas en una conexión TCP. Recuerden, por ejemplo, que cuando realizamos una conexión hacia un puerto, normalmente el puerto origen es un puerto dinámico mayor a 1024, y el puerto destino por lo general pues es el servicio que queremos consultar. Muy comúnmente, por ejemplo, consultamos el puerto 80, el puerto HTTP, de manera que la conexión tendría un puerto origen y un puerto destino, ya que recuerden que para construir un paquete TCP válido tiene que existir un puerto origen y un puerto destino. De hecho, esa es la razón por la que esto funciona como si fuera un multiplexor, es decir, yo puedo tener muchas sesiones abiertas desde inclusive el mismo computador hacia un mismo destino, el mismo puerto, pero seguramente cada una de esas conexiones tiene un puerto origen diferente. Eso incluso lo podríamos evidenciar si ustedes en cualquier momento utilizan el comando netstat-ano. Vamos a darle aquí un more para que nos realice una pausa. De hecho, vamos a filtrar un poquito para que nos muestre solamente las conexiones que están establecidas. Tal vez vamos a reducir un poquito el tamaño de la resolución como para que se vea un poquito más visible. Y lo que me interesa que ustedes vean, por ejemplo, acá en este caso, es que yo estoy consultando, estoy por ejemplo estableciendo una conexión hacia un equipo específico hacia el puerto TCP443, en este caso sería pues el puerto HTTPS, por ejemplo. Y lo que me interesa que ustedes vean es que el puerto origen de mi conexión es un puerto dinámico, es decir, mayor a 1024, y son puertos que son normalmente aleatorios, y seguramente si yo abro esta página o este servicio nuevamente, seguramente voy a tener otra conexión abierta al mismo tiempo, pero desde otro puerto diferente, y ya el stack TCP/IP del sistema Linux en el que yo estoy trabajando pues permite realizar esa conexión sin ningún problema. Por ejemplo, de forma similar con el streaming que se realiza desde la tableta de dibujo, vemos que el puerto origen nuevamente es un puerto origen alto, normalmente dinámico, y pues estoy consultando un servicio en el puerto 8080 acá de mi equipo adyacente. Bien, entonces es importante como repasar este tipo de detalles.
ahora sí entramos a cuáles son los dos tipos de escaneos que podemos realizar. Puedo realizar un escaneo, un scene scan, básicamente también se llama un stealth scan, donde básicamente lo que yo realizo es simplemente enviar un paquete con la bandera SYN, y pues ya sabemos que si el equipo me contesta con un SYNAC, en efecto está todo funcionando bien porque tengo el puerto tiene que estar abierto, pues según lo que aprendimos en cuanto al funcionamiento de TCP. Entonces vemos que es un escaneo bastante rápido porque simplemente con recibir una respuesta correcta del servidor ya asumimos que el puerto está abierto. Si nos devolvemos por ejemplo el escaneo de acá, donde utilizamos las configuraciones por defecto de Nmap y con privilegios de root, fíjense que estoy corriendo como superusuario. Fíjense que el único puerto abierto en este caso corresponde al puerto TCP53, y la razón por la que Nmap identifica este puerto como abierto es porque se recibió un SYNAC, es decir, el puerto pues me contestó según lo esperado. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí realizamos un escaneo del tipo SYN, básicamente pues porque está la bandera SYN habilitada, o stealth. Stealth es como sigiloso, digamos, si existe una traducción al español. Y ese digamos, fue el escaneo que se realizó en este punto en particular. Otro tipo de escaneo de puertos sería el escaneo que se realiza, por ejemplo, si no tenemos privilegios de root, si no estamos, por ejemplo, utilizando Nmap con un usuario que no necesariamente es el superusuario, lo cual es definitivamente no es la mejor idea. Yo les recomiendo en general que si ustedes están ejecutando Nmap o alguna herramienta exploratoria, sobre todo a nivel de red, lo ideal es contar con todos los privilegios máximos, pues para que los privilegios que yo tengo configurados en mi máquina de pruebas no me afecte la realidad o el resultado de lo que estoy tratando de medir o de percibir o de detectar o de escanear dentro del sistema. Entonces, como que en este caso sí sería muy recomendable siempre ejecutar por lo general las herramientas con privilegios de root. Listo. Bueno, y más allá de este tema de los privilegios, este escaneo, bueno, acá tenemos, si ustedes van a la página de Nmap, por ejemplo, si volvemos dentro de nmap.org/book, ustedes encuentran una guía completamente detallada que seguramente si se dedican a este tema de seguridad en forma se la van a leer completa en algún momento de su carrera, de su vida, cuando estén realizando pruebas sin problema. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, conocer a detalle qué es lo que se está trabajando, que es algo similar a lo que estamos ejecutando en estas tareas, van a encontrar muy buena información. Entonces, simplemente recuerden que cuando se realiza el escaneo del SYN, pues tenemos la respuesta del SYNAC, y esa es básicamente la respuesta específica del puerto abierto, del puerto cerrado. Claramente estos dibujos están bastante más bonitos que la diapositiva que estamos trabajando, y sobre todo la guía oficial en cuanto a la guía oficial de la herramienta como tal. Entonces, mucho de lo que yo les he contado hasta acá escrito en un detalle. Fíjense que, por ejemplo, si yo quiero realizar un escaneo a un puerto filtrado, pues él simplemente reintenta, y si no recibe una respuesta, en efecto lo que va a identificar es que el puerto se encuentra filtrado, que fue el ejemplo que vimos acá. El segundo tipo de escaneo es básicamente el escaneo del tipo Connect o el Unprivileged Scan, que es básicamente lo que les estábamos viendo acá, donde básicamente lo que va a hacer el Nmap es esperar a que se complete el saludo de 3 vías para marcar el puerto como abierto. Entonces fíjense que en el SYN scan, simplemente con recibir el paquete SYN de respuesta, ya Nmap dice, ok, ese puerto está abierto, perfecto. Mientras que en un privilege o el connect scan, básicamente si se espera que se complete el saludo de 3 vías para declarar un puerto como abierto. En este caso, por ejemplo, se completa el saludo de 3 vías, eventualmente se obtiene, por ejemplo, cuál es el banner específico del servicio,
y de esa forma el puerto se declara como abierto y finalmente el EMAP cierra la conexión con un reset, básicamente matando la conexión específicamente. Entonces, probablemente una pregunta sería, ok, listo, ya entendimos la diferencia entre el escaneo del tipo Sync o el Stealth y cuál es el escaneo del tipo Connect. ¿Cuándo podríamos utilizar cada uno de ellos? ¿Cuándo tendría sentido utilizar cada uno de ellos? Entonces, bien, por supuesto, como ustedes se imaginan, en el escaneo del tipo Sync, como solamente recibo una respuesta y ya marco el puerto como abierto y continuo, es un escaneo mucho más rápido. Vamos a ver que es un escaneo donde no solamente es muy rápido en cuanto a la cantidad de paquetes, sino también al ancho de banda en cuanto a la interacción que se genera en un determinado punto. De igual forma, por ejemplo, muchas veces los firewalls específicos, el dispositivo el dispositivo que protege, un firewall de red que protege un determinado sistema, por ejemplo, solamente genera un log cuando se establece la conexión completa, es decir, cuando se genera el saludo de 3 vías. En este caso, por ejemplo, si se loguea la conexión. Eso es relativo según el fabricante y según la configuración, por supuesto, pero digamos que es aún válido dentro de la vida real. Entonces, si ustedes realizan el escaneo del tipo SYNC, si estamos hablando con este tipo de firewall que solamente loguea las conexiones establecidas, pues el escaneo por eso se llama sigiloso, porque no necesariamente sería logueado, sino quedaría ahí como por debajo, pues porque simplemente llegó un paquete, se completó o no la conexión, no lo sabemos, pues porque finalmente no se hizo el saludo de 3 vías. Es decir, si se envió el SYNC y el servidor completo contestó con un SYNC ACK, pero nosotros nuevamente le enviamos el acknowledge para completar el saludo de 3 vías, la conexión quedó medio abierta, por eso hablamos algo así de una conexión half open, y eventualmente podría no tener un log en el firewall. Digamos que ya hablando un poquito de la vida real, normalmente un firewall bien configurado pues registra todo, es decir, las conexiones exitosas y las no exitosas, ya que seguramente las no exitosas o se deben a algún evento en la red o de pronto corresponden a alguna actividad malintencionada, como podría ser en este caso identificar cuáles son los puertos abiertos en este servidor. Entonces, lo más común es que un firewall loguee todo, pero pues digamos que ese es el nombre común que se le ha venido dando a este tipo de escaneos. La ventaja es que va a ser mucho más rápido, es sin duda bastante más rápido. Mientras que, por ejemplo, pues el Connect Scan o el escaneo cuando tenemos la conexión establecida va a ser un poquito más lento, básicamente porque pues se espera que se realice el saludo de 3 vías de TCP para pasar, por ejemplo, al siguiente puerto, o se realiza incluso una identificación del banner del servicio. Luego, por supuesto, hay más conexiones adicionales en ese punto y por supuesto esto va a tener un log adicional. Bien, entonces respecto a este tema del escaneo de puertos de TCP, pues simplemente el switch con el que realizamos un escaneo utilizando el SYNC scan sería menos SS, y si utilizamos un escaneo con conexiones sería el menos ST. De pronto, recomendaciones generales cuando hablamos de correr en EMAP, pues habíamos hablado, por ejemplo, les había hablado de utilizar los privilegios de root o utilizar todos los privilegios disponibles para tener la posibilidad de realizar cualquiera de los escaneos sin limitaciones en cuanto a mi máquina. La idea es que ustedes no tengan un NAT configurado. Recuerden, por ejemplo, lo que trabajamos en la sesión anterior de colocar las máquinas virtuales en modo bind, en modo puente, en modo bridge, de manera que la interfaz virtual se conecte directamente a la interfaz de la máquina real. Y por supuesto también la idea es que conozcamos qué firewall tenemos instalado acá, identificamos un poquito qué firewall está instalado en el sistema remoto, si tenemos la posibilidad de hacerlo. Y por ejemplo considerar que pues cuando yo envío una cantidad enorme de paquetes en una rata de tiempo muy pequeña o una velocidad muy rápida, una rata muy rápida más bien, en ese caso es probable que un IDS, un Intrusion Detection System o un Intrusion Prevention System identifique ese comportamiento y entre a intervenir
dentro de las conexiones que hay acá. Entonces, muchas veces lo que nosotros leemos depende de todos los saltos que hay en la red en cuanto a la configuración específica de esa topología. Depende mucho de los dispositivos que estén trabajando, pero pues por supuesto también depende de la configuración que yo estoy aplicando. Entonces, si quisiéramos verlo en la práctica, por ejemplo, podríamos utilizar en este caso Wireshark. Ustedes pueden llamarlo, por ejemplo, a través de la interfaz gráfica. Es este comando, digamos, con la aleta de tiburón. Yo, por ejemplo, lo voy a llamar acá directamente desde el shell, utilizando privilegios de root, simplemente pues para que este comando se lance con privilegios de root, y pues de esta manera, por ejemplo, estamos lanzando la interfaz gráfica, y pues simplemente con el ampersand envío toda la salida y todo el output digamos, a una sesión interna para que yo pueda continuar utilizando esta sesión. Entonces, vamos a realizar exactamente el mismo escaneo. Quiero que realicemos el escaneo, en este caso puerto 25, que sabemos que está filtrado, el puerto 80, que sabemos que está cerrado, el puerto 53, que sabemos que está abierto para nuestro DNS de pruebas. Entonces, antes de realizar eso, lo que voy a realizar es utilizar Wireshark. Aquí simplemente ustedes van a las opciones de capture options. Aquí me muestra todas las interfaces de red que están activadas en un determinado punto. Fíjense que acá si hay tráfico, vamos a ver que hay como una pequeña interacción. Si ustedes abren la pestaña, van a ver la configuración IP de cada una de las interfaces. Por ahora le voy a decir que empiece a capturar en mi IP o en mi interfaz inalámbrica, en este caso. Se empiece la captura. Por supuesto, aquí va a haber tráfico en general de la red y las sesiones que tengo abiertas en este momento. Y voy a realizar, en este caso, las peticiones a cada uno de los diferentes sistemas. Entonces aquí realicé la captura de tráfico y vamos a detenerla simplemente para ver acá qué resultados obtuvimos. Fíjense que aquí tenemos el caso de un puerto abierto, un puerto filtrado, un puerto cerrado. Aquí está la razón. Fíjense que en un principio no se obtuvo respuesta cuando se enviara un sync al TCP25, luego el puerto está filtrado. En este caso utilizamos la configuración por defecto, luego estamos realizando un sync scan, estamos realizando básicamente este caso del sync scan, donde solamente se envía el paquete sync y pues si recibe un sync ACK se asume que el puerto está abierto. Y finalmente tenemos un tercer caso, un tercer puente donde tenemos un puerto que está cerrado, donde básicamente recibimos un reset por parte del servidor. Entonces, de pronto veamos un poquito qué fue lo que sucedió en este punto. Yo puedo realizar un filtrado. En este caso, voy a filtrar por la dirección IP que corresponda 221.202, que es el servidor que estamos probando. Fíjense que si yo tengo un error en la sintaxis de lo que estoy escribiendo acá, aparece en rosado la barra de filtrado, pero pues si está correcto, pues sin problema aparece acá. Entonces, quiero que ustedes observen que aquí enviamos un paquete con la bandera SYN activada, que lo vemos SYN. De hecho, si queremos ver en detalle ese paquete y vamos a ver las banderas específicas, vamos a ver que todas están en 0 menos la bandera SYN. Es decir, este es un paquete SYN particularmente. Se lo enviamos a los tres puertos que le indicamos en el mapa que escaneara, 25, 53 y 80. Fíjense que lo único que nos contestó con un sync ACK, es que el origen es la IP pública y el destino es mi computador. En este caso me contestaron con el sync ACK, lo podemos ver acá que está SYN en 1 y ACK en 1, y en este caso el puerto origen va a ser el puerto 53 y el puerto destino, como les comentaba, pues es un puerto dinámico porque nos están contestando la conexión. Eso quiere decir que como recibí un sync ACK, ya quiere decir que este puerto lo marco como abierto. Entonces ya justificamos o vimos los paquetes reales de por qué razón vemos este puerto como abierto, porque vimos que recibimos un sync ACK.
Mientras que, por ejemplo, si hablamos del puerto 80, identificaríamos, por ejemplo, que el servidor, déjame reviso acá, perdón, en este caso el servidor acá en este paquete 676 nos envió vamos a filtrar solamente el puerto 80, tcp.port Q80, creo que es un poco más evidente. Perfecto, está bastante mejor. Fíjense que nosotros le enviamos un paquete SYN para iniciar la conexión y el servidor, fíjense que aquí el origen es el servidor 221.102, me contesta con un reset. Entonces, como me contestó con el reset, simplemente me dice, no, yo no escucho peticiones de ese servicio, yo no escucho peticiones en este servicio en el puerto 80, razón por la cual en efecto pues tenemos este puerto marcado como cerrado. Entonces, perfecto, vimos como ya en esos tres vimos los paquetes específicos con los cuales se realizó la conexión. Bien, voy a realizar una nueva captura para empezar desde cero. Fíjense que en este caso vamos a utilizar ahora un TCP Scan Connect con ST, de manera que el comportamiento de Nmap va a ser diferente, aunque vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Simplemente lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que el único puerto que se marca como abierto es el puerto TCP53, básicamente porque se pudo establecer una conexión completa con él, y es lo que veríamos acá a continuación. Si yo detengo acá nuevamente y me voy al único puerto que sí nos aparece como abierto, fíjense que en este caso se completa el saludo de 3 vías de TCP y posteriormente mi computador, o sea, Nmap, le dice, ok, listo, ya sabemos que nos podemos conectar, hicimos el three-way handshake, listo, ya tenemos una conexión abierta, reset. Es simplemente se realizó esa conexión parcialmente, que es básicamente lo que nos mostraba acá la diapositiva en cuanto a cerrar el escaneo. Entonces esa sería la diferencia de este tipo de detalles. De pronto yo les hablaba que este es mucho más rápido que el otro, pues, es decir, el escaneo, el SYN Scan es mucho más rápido que el Scan Connect. Seguramente se debe manifestar eso en la diferencia de paquetes. Aquí dice que cuando realizamos el SYN Scan, que fue el que realizamos acá con la configuración por defecto, esto sería lo mismo que utilizar menos S y S mayúscula, el escaneo tardó 2.20 segundos, mientras que, bueno, acá el escaneo tardó 2.16 segundos. Creo que ahí en este ejemplo, como solo tenemos un puerto abierto, seguramente no tenemos de pronto como tantas opciones, pero sí podemos ver que si yo escaneo, por ejemplo, mi metaexplotable menos ST y menos F, por ejemplo, si hago un escaneo rápido pero generando conexiones, tardo menos de 40 segundos, mientras que, por ejemplo, si yo realizo el escaneo de pronto con un SYN Scan, tardo de pronto, en este caso estoy tardando un poco más. Sin embargo, bueno, ya sabemos por debajo qué es lo que o cómo opera directamente cada uno de los diferentes sistemas. Bien, listo. ¿Existe alguna? Yo creo que, digamos, estos dos escaneos son los escaneos que ustedes los que seguramente más van a emplear en la vida real, en un engagement profesional, en un trabajo profesional donde quieran identificar cuáles son los puertos que están abiertos. Ya sabemos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, pero existen otras técnicas, por ejemplo, para realizar una respuesta, más bien identificar la respuesta de un servidor en un determinado punto. Yo les confieso que la verdad yo no utilizo esto mucho, pero pues no está de más entender cómo saliendo del protocolo podemos identificar información adicional. En este caso hay dos escaneos diferentes adicionales. Estaremos hablando del Xmas, que básicamente es como el Christmas, como esta X viene de Navidad, porque es como si tuviera unos y ceros, como si estuviera
parpadeando la palabra binaria donde están las banderas de TCP. Básicamente porque si ustedes se van acá a ver la referencia de las banderas de TCP, si está encendido fin, si está encendido urgent, si está encendido el push también, o sea, tengo 1, 0, 0, 1, 0, 1. Básicamente eso sería como el arbolito de Navidad y por eso lo llaman el Christmas Scan o el Xmas Scan, donde básicamente se envía un paquete con esos paquetes, con esos valores de la bandera en uno, y pues por supuesto se evalúa la respuesta del servidor. En este caso básicamente un escaneo de este tipo, por ejemplo, pues va a enviar paquetes que rompen por supuesto el stack del protocolo en cuanto a lo que se debería enviar, pues ya que sabemos que lo que espera un servidor siempre es que le envíen un paquete con el SYN para sincronizar, para el primer paquete de tener la bandera SYN habilitada, pero sin embargo si nosotros realizamos la conexión utilizando este tipo de respuesta, vamos a ver por ejemplo que un puerto abierto no nos va a contestar, mientras que un puerto cerrado nos va a contestar con un reset y un acknowledge, según digamos la descripción de protocolo que debería estar siguiendo el sistema. Entonces vamos a verlo a continuación. Fíjense la cantidad de puertos que resultaron acá abiertos de mi sistema meta explotable. Esto lo pueden reproducir ustedes en casa sin ningún problema. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente realizar una captura de tráfico. Quitemos los filtros, vemos que aquí pues está fluyendo el tráfico sin problema. Y lo que vamos a realizar es un escaneo de puertos, pero en este caso vamos a escanear solamente 100 puertos para nuestro ejemplo, y vamos a utilizar el escaneo del árbol de Navidad, el Christmas Scan. Fíjense que ustedes pueden ir pulsando acá para ver el avance, y se realizó el escaneo completo y fíjense que nos dice que o el puerto está abierto o el puerto está filtrado, y más o menos si vemos la lista de puertos, aquí vemos 21, 22, 23, 25, 53, 21, 22, 23, 25, 53, etcétera. Vemos que los puertos que en efecto están abiertos y que comprobamos que están abiertos, por ejemplo, utilizando el SYN Scan o por ejemplo incluso realizando efectivamente la conexión utilizando el TCP Connect, en efecto esos puertos son los que están abiertos. Fíjense que aquí recibimos una misma respuesta de que los puertos están abiertos o filtrados, porque sabemos que según como está descrito el protocolo TCP, lo que se espera es que si hay una respuesta o si un servidor que tiene un puerto abierto recibe un paquete con este tipo de petición, simplemente no la procesa, no la responde, la descarta, pues porque no es una petición coherente. Entonces, eso es algo que está escrito dentro del RFC del protocolo TCP, mientras que por el contrario, si el puerto está cerrado y recibe un paquete incoherente, así con el arbolito de Navidad todo prendido, encendido, en este caso, si el puerto está cerrado, debe contestar con un reset y un acknowledge. Entonces veamos si en efecto eso fue lo que sucedió. Aquí nuevamente detenemos y pues en este caso el filtro que voy a agregar sería algo así como, primero filtremos por la dirección IP, en este caso 192.168.123, es mi servidor meta explotable. Fíjense que aquí tengo por ejemplo todos los paquetes que yo generaba desde mi máquina, desde mi máquina. Vamos a hacer un zoom in de pronto para que ustedes lo vean un poquito mejor. Y fíjense que acá estamos enviando paquetes en diferentes puertos con el paquete fin, el paquete push y el paquete urgent habilitado. Entonces 1001, es decir, estamos viendo acá el valor del Christmas habilitado, del paquete de Navidad. Fíjense que nosotros enviamos este paquete, en este caso por ejemplo hacia el puerto 23, y luego por ejemplo al puerto 43, si lo podemos ver acá, puerto destino 443, puerto 180, bueno, a varios puertos, un top 100 de puertos. Fíjense que aquí vamos viendo varios paquetes específicos que se van enviando.
Y fíjense que muchas veces yo recibo una respuesta, vayámonos a los primeros. Veamos por ejemplo el puerto TCP443. Entonces aquí está la petición. Hagamos el filtrado acá de la sintaxis completa. And tcp.port. Ustedes, como pueden ver, él me corrige si yo escribo mal el filtro. Ustedes pueden colocar EQ o pueden colocar igual como operador equivalente para realizar un filtrado. Y bueno, fíjense que aquí, por ejemplo, vemos que aquí lo primero que sucede es un envío de un paquete desde mi sistema Nmap hacia el sistema explotable por el puerto TCP443. Tiene encendidas las 3 banderas del árbol de Navidad y el puerto me contesta con un reset de una vez. Listo, aquí vemos que hubo probablemente un reintento un tiempo más adelante. Creo que esto está en segundos, de manera que un par de milisegundos más adelante se realizó nuevamente un reintento. Y en este caso pues estamos viendo cómo en efecto, según la teoría, esperábamos que si el puerto está cerrado recibamos un reset y un paquete con un reset ACK. Y en efecto, si nosotros vamos a ver el puerto 443, pues no está listado como abierto. Luego pues si no está abierto y no está filtrado, pues está cerrado probablemente. Bien, entonces veamos por ejemplo uno de los puertos que sí aparece como abiertos. Entonces por ejemplo el Nmap nos indica que el puerto 21 está abierto. Recuerdan que nosotros explotamos de este servicio en las prácticas que hicimos en sitio. Luego pues sabemos que ese puerto está abierto. También sabemos que está abierto porque podemos conectarnos o nos contesta otro tipo de escaneo. Entonces filtremos por el puerto 21 a ver cómo se comportó el escaneo en este punto. Y bien, vamos a ver acá en este caso que el puerto en efecto se realizó una conexión y fíjense que no hubo respuesta en ningún momento del servidor. Hubo varios intentos, pues porque nunca se recibió un reset. Entonces simplemente se está reintentando nuevamente la conexión, pero pues no recibimos respuesta. Luego eso corresponde con lo que nos indica la teoría en cuanto a que el puerto esté abierto o cerrado. Un ejemplo similar lo podemos ver con el FinScan, que es un escaneo similar, y como ustedes se imaginarán, en este caso solamente la bandera del fin está habilitada, y pues vamos a obtener una respuesta similar. Entonces lo podemos acá también reproducir muy rápidamente. Simplemente yo cambio mi parámetro por -SF y en este caso estoy realizando el mismo escaneo de 100 puertos, del top de 100 puertos, pero con -SF, y vamos a recibir un resultado similar. Acá no necesariamente pues estaba corriendo el sniffer, pero pues vamos a ver un resultado muy similar en cuanto a lo que se está trabajando. Bien, vamos a trabajar un poquito la parte de puertos UDP, que los puertos UDP tienen un comportamiento distinto. Básicamente porque si ustedes recuerdan, el protocolo UDP no está orientado a una conexión, sino no necesariamente establece un saludo de 3 vías como por ejemplo se realiza a partir del protocolo TCP. Entonces vamos a identificar un par de diferencias allí. Básicamente en el protocolo UDP, si yo realizo el escaneo del protocolo UDP, normalmente envío una petición a ese puerto, y si no recibo una respuesta, lo más probable es que el puerto o esté abierto o esté filtrado. Ya sabemos que un puerto eventualmente puede estar filtrado porque hay un farol aquí en la mitad que está bloqueando las conexiones. Luego tenemos un nivel de incertidumbre mucho mayor, es decir, yo les puedo garantizar que un puerto TCP está abierto o no, pues precisamente porque me contesta el saludo de 3 vías, porque eventualmente puedo abrir una conexión, mientras que con el puerto UDP no necesariamente ese va a ser el caso. Sin embargo, cuando el puerto UDP está cerrado, por lo general, o lo que se espera, o lo que dice el RFC, es que yo recibo un paquete ICMP, un paquete de error tipo 3, código 3, indicando que el puerto está cerrado. Nuevamente vamos a la referencia de nuestros protocolos. Vimos acá en un principio el GDR IPv4, que lo vimos en la sesión anterior, puerto TCP, el puerto UDP. Recuerden que es
no tiene banderas, es mucho más concreto que con respecto al protocolo TCP. Es un protocolo muy rápido, por ejemplo, para un streaming, para una llamada, para una transmisión de video. Y bien, y utilizamos o vamos a ver el protocolo ICMP y como les decía, un mensaje de error tipo 3, código 3, básicamente nos indica que tipo 3 dice puerto inalcanzable, básicamente destination unreachable, también destino no alcanzable. Entonces básicamente aquí tenemos un 3 y aquí también un 3 indica o es una respuesta de que el puerto está cerrado como tal. Entonces recuerden que este protocolo ICMP nos permite como identificar la respuesta o los estados de la red y así como lo podemos usar para saber si un equipo está activo o no. Por ejemplo, acá habilitamos nuestro sniffer nuevamente, descartar los cambios, acá estamos capturando nuevamente. Entonces si yo por ejemplo utilizo el protocolo ICMP para ver si en efecto un equipo está activo, 192, 168, 100.23, vemos que aquí estoy recibiendo una respuesta, perfecto, listo. De hecho podríamos buscar buscar acá esta respuesta específica dentro del filtro. Aquí filtramos por la dirección IP. Fíjense que yo envío un ping que es un ICMP eco, es decir, tipo 8 código 0. Ya ustedes me entienden muy bien cuando yo me refiero a tipo 8 código 0. Y la respuesta de un servidor que en efecto está activo es sí, por supuesto, tipo 0 código 0, es decir, es un replay al eco. Entonces simplemente vemos que se está cumpliendo acá la verificación de que el equipo está arriba. De hecho, si ustedes les dicen, oiga, se cayó, no tengo internet, pues lo primero que yo haría sería de pronto hacerle un ping, por ejemplo, a mi default gateway 168.101. Si me contesta o no me contesta, pues de pronto podría hacerle un ping a una IP pública, por ejemplo, los DNS de Google, al 888 o al 4222, o en fin, una IP de su gusto. Luego, por ejemplo, entraría a verificar si tengo resolución de nombres, si tengo DNS, si ustedes me entienden, de básicamente trasladar de un FQDN a una IP específica. Entonces todo eso lo podríamos ver. Y fíjense que todo esto lo podemos hacer con un comando y ya podemos ver, el problema es que el DNS no está sirviendo, el problema es que si estoy, por ejemplo, en la red local o, por ejemplo, no puedo alcanzar internet, de pronto sí tendría que llamar a mi proveedor de servicios. Entonces, bueno, para todo esto nos sirve el protocolo ICMP y en este caso, inclusive, nos sirve para saber si un puerto UDP está cerrado. Entonces, lo que haríamos a continuación, primero activemos acá nuevamente el sniffer. Borremos acá y aquí estamos capturando tráfico en vivo y básicamente lo que haríamos en este caso es nuevamente hacer un escaneo de puertos, de un top de puertos, y en este caso ese escaneo sería un escaneo del top 100 de puertos UDP. Fíjense que estoy utilizando menos SU. Bien, vamos a ejecutarlo. Normalmente este escaneo va a tomar un tiempo, un par de segundos. Vamos en el 36%, vamos a ver qué está pasando dentro del servidor. Fíjense que, bueno, acá no lo vemos, pero si yo filtro, por ejemplo, por el paquete no explotable, fíjense que estoy enviando muchos paquetes UDP y estoy recibiendo un paquete respuestas de algunos ICMP. Entonces, en este caso estoy enviando 100 paquetes y pues como pueden ver en un principio es un escaneo que puede ser un poquito más lento porque depende de la respuesta del servidor para identificar si está abierto o no está abierto. Entonces bien, aquí seguimos enviando o reintentando con los paquetes y vamos viendo mientras tanto cómo avanza nuestra prueba. Aquí vamos ya en el 73%. Listo, entonces aquí lo vamos viendo en vivo. Tomemos cualquiera de los paquetes que estamos enviando. Hablemos podemos ir al primer paquete que se envió, por ejemplo, a ver si tenemos algún puerto aquí conocido. Bueno, tomemos cualquier ejemplo.
Fíjense que, por ejemplo, si yo realizo una petición, en este caso al puerto destino UDP 996 de la máquina metaexplotable, de la 192.168.103 en mi caso, simplemente estoy enviando una petición a ese puerto. Fíjense que aquí no hay banderas, simplemente puerto origen, puerto destino, algunos datos de verificación, como bien nos lo dice acá nuestra referencia. Perdón, si nos vamos al paquete donde dice longitud, checksum, fíjese que exactamente estos mismos campus que vemos acá son los que nos está mostrando Wireshark en este caso. En cuanto a la puerto origen, puerto destino, longitud y checksum, entonces está perfecto, estamos viendo el protocolo. Y fíjense que para algunos de estos estamos obteniendo una respuesta, como ustedes lo pueden esperar, tipo 3, código 3, destino inalcanzable, puerto inalcanzable, y por ejemplo nos indica cuál es el puerto sobre el cual se está realizando esa respuesta. Entonces fíjense que aquí está siendo muy dinámico, yo voy enviando y me va contestando el servicio con ICMP tipo 3, código 3, puerto inalcanzable. ¿Eso qué querría decir? Básicamente que tenemos acá la respuesta del servidor donde se encontró abierto, por ejemplo, el puerto TCP53, pero o está abierto o está cerrado, por ejemplo, el 68, el 69, el 138, y aquí están abiertos otros adicionales. Entonces, hagámosle un zoom a esto para entender de dónde salió esta información. Fíjense que aquí tardamos 103 segundos, ¿no? Entonces es un protocolo que no necesariamente es tan fácil de analizar. Hablemos, por ejemplo, del servicio UDP53, por ejemplo. Entonces realizamos ese filtrado acá. Estamos filtrando por la dirección IP. Estamos filtrando acá por la dirección IP 192.168.123 y estamos filtrando también por el puerto UDP53. Entonces fíjense que en un principio se realizó un request desde Nmap hacia el servidor metaexplotable. Básicamente Nmap, cuando ya sabe cuál es el servicio asociado a un puerto específico, por ejemplo le envió datos en particular, en este caso le envió una petición de resolución de nombres de DNS y el sistema se la contestó, básicamente. Acá dentro, a nivel del DNS, le contestó sin problema. Entonces, fíjense que la respuesta es también del puerto UDP. Fíjense que, por ejemplo, yo hago la petición con un puerto origen 36.655, puerto destino 53, y aquí estamos viendo exactamente lo mismo. La respuesta es desde el 36.655, el puerto destino 53. Entonces, de esa manera se está viendo la respuesta. Acá quisiera ver qué nos sale acá. Ok, fíjense que por ejemplo de todas formas acá Nmap envió una petición y recibió una respuesta. Sin embargo el sistema Linux, por ejemplo, en este caso recuerden que mi sistema Linux está en la IP 19 y estoy consultando al 23. Como él recibió una petición de respuesta al puerto UDP, él contestó como no, yo no tengo ningún servicio corriendo en el puerto 36.655. Entonces como importante tener en cuenta ese detalle. Veamos, por ejemplo, otro protocolo que nos haya dado como abierto. Miremos el 111, que es el de RPC, el del Remote Procedure Call, donde vamos a ver una respuesta similar, donde simplemente el servidor remoto, en este caso el metaexplotable, nos contestó la petición, nuevamente en este caso el Remote Procedure Call, pues con datos del protocolo específicamente. Entonces vemos que pues cuando el puerto está abierto, en efecto se recibe una respuesta. O si no recibe ninguna respuesta, por ejemplo en el caso del puerto 68 y 69, que se utiliza mucho para la asignación de direcciones IP a través del protocolo de HCP. Fíjense que aquí simplemente yo tengo muchos reintentos seguidos el puerto 68 está abierto, el puerto 68 está abierto, y nunca recibí respuesta. Así que Nmap
interpreta esto como que los datos están, o como que el puerto o está abierto o está filtrado. No se puede determinar cuál de las dos situaciones está sucediendo. Entonces es algo así como que o está abierto o de pronto está filtrado y hay algo en la mitad que no me está permitiendo acceder a ese determinado puerto. Bien, acá vimos en detalle y en profundidad cómo se comporta la parte de networking de TCP, de UDP, y lo vimos ya, literalmente vimos los paquetes, que es lo que a mí me interesa que se fije como conocimiento, y es que ustedes pueden conocer cómo las máquinas están interpretando lo que está sucediendo en la red en un determinado punto. Entonces es muy interesante ver precisamente y entender a fondo de dónde vienen cada una de estas respuestas de las herramientas. Por supuesto, entender eso en función de cómo se ve eso entre los protocolos, y pues al final todos son unos y ceros en una trama de unos y ceros que tienen un determinado significado. Básicamente eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy. Muy importante que ustedes vayan a fondo con nma.org/book. Ustedes tienen acá una muy buena referencia sobre cada uno de los diferentes escenarios que vimos. Van a ver que nosotros solo tomamos una pequeña parte de todo lo que hay. Es decir, hay una cantidad de ejemplos enormes. Si ustedes se van acá al contenido de la página, van a ver que es un libro con un contenido amplio y que aquí tratamos algunos de los escaneos, pero pues vemos que hay otros escaneos adicionales, escaneos a nivel de ICMP o de otros diferentes protocolos. Vamos a ver más adelante otros módulos de cómo podemos trabajar o utilizar esta herramienta ya no solo para descubrir servicios, sino para realizar tareas adicionales. Entonces hay muchísimo por descubrir, y creo que este NMAP es una fundamentación excelente, no solo de la parte de networking, sino también desde la parte de seguridad. Finalmente, cybersecurity hace referencia a la seguridad de los sistemas que están conectados, y pues básicamente aquí estamos entendiendo y viendo literalmente cómo se está realizando esa determinada conexión. Entonces era todo lo que tenía para mostrarles en ese módulo. Muchas gracias, hasta luego.